Muchas gracias. Bien, hoy vamos a tratar el tema, como les anuncié el día pasado, del arbitraje. ¿Ya? A partir de aquí es el contenido del segundo examen parcial hasta lo que podamos ver, pues antes del día del examen, ¿verdad? Así, la publicación de la siguiente ronda de exámenes parciales. Entonces, a partir de aquí es el tema de el segundo examen parcial. Ya saben que todo lo que platicamos en clase, pues suelo preguntarlo, ¿verdad? Entonces, más cuando pues hay material de apoyo por medio, ¿verdad? Entonces, este material, de igual manera como los anteriores, se los voy a hacer llegar en la oportunidad correspondiente para que ustedes lo tengan y puedan estudiar. Pero como siempre, al iniciar una de nuestras fases de estudio, pues una pequeña reflexión, ¿verdad? En que creo yo que, si ustedes recordarán, una de las primeras clases, o creo que la primera clase que compartimos con ustedes, de igual manera puse alguna frase de este famoso señor, Walt Disney. Y la frase de hoy, o la reflexión de hoy, es una pregunta que no es necesario me conteste a mí, sino que es necesario se conteste usted mismo, usted misma, ¿verdad? Porque creo yo que es el único dueño de las cosas que se pueden hacer. Entonces, usted frente al espejo, hablando consigo mismo, se va a preguntar si lo que está haciendo hoy lo está llevando a donde usted quiere estar mañana, ¿verdad? Entonces el señor Walt Disney lo dice en esa forma: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana, ¿verdad? Quiere decir que hay una certeza y una fe puesta en el futuro, es decir, las cosas se pueden lograr. De usted depende dónde quiere estar mañana. Así es que le dejo ahí la reflexión para que usted pues platique consigo mismo, ¿verdad? Hoy, mañana o cuando usted así lo considere oportuno. Lo importante es que lo haga. Bien, ¿qué es arbitraje? Para principiar, es una fórmula de solución de conflictos que no precisamente está dentro del sistema judicial, aunque sí se lleva una forma de juzgar, pero en nuestro país por lo menos no hay directamente en materia civil, y soy muy claro en ese sentido porque más adelante nos vamos a dar cuenta que el arbitraje no es ocupado única y exclusivamente por la materia civil, sino que hay otras ramas del derecho en nuestra legislación guatemalteca que también ocupan esta figura. El arbitraje en sí es un procedimiento a través del cual pues se dirimen diferencias, es decir, se juzgan cosas, ¿verdad? Lo que sucede es que el arbitraje tiene que ser una fórmula en la cual ambas partes estén de acuerdo. Porque si bien es cierto, un arbitraje es esa forma, es ese acuerdo entre las partes de resolver sus controversias. Es decir, es una forma de juzgar. El arbitraje, a diferencia de la justicia ordinaria, por así llamar a los juzgados de las diferentes ramas que hay en nuestro país, no es gratuito. El arbitraje, de hecho, es una fórmula de solución de conflictos que deviene de las Naciones Unidas y principalmente de la Organización Mundial del Comercio y de la Cámara Internacional de Comercio. Porque son entidades que primero pensaron en que lo más importante para el ser humano, pues es generar lucro, ¿verdad? Entonces, por eso es que se crearon a través de estas dos instancias de la Organización de las Naciones Unidas, en virtud que a través del arbitraje se pueden solucionar las cosas de una manera más pronta y eficaz. Por supuesto que nada es gratis en esta vida. Es decir, ellos concibieron esta clase de proceso, pero que iba a tener un costo, ¿verdad? Entonces, ese costo, pues obviamente es
pagado por las personas que así requieren el proceso arbitral. Pueden ser personas individuales o pueden ser personas jurídicas. Y a diferencia de un juzgado de lo común, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, aunque el ordenamiento jurídico dice que son juzgados pluripersonales, pero los jueces que siguen juzgando los distintos procesos que nosotros estamos sometiendo a su conocimiento, aunque el juzgado sea pluripersonal, el que atiende es un juez a la vez, ¿verdad? Porque si no, tendría la calidad de tribunal. Tribunal es una forma de organización judicial que ustedes ya saben, en donde el mismo está integrado por 2, 3 o más personas. Lo usual es que esté integrado por 3, ¿verdad? Porque pues las derivaciones de la palabra tribunal que han hecho quienes han estudiado las etimologías dicen que principalmente está basado en el número 3, al decir tri, ¿verdad? Que es ese inicio, pues refiere a un número 3, y el tribuno, que es quien juzga, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de un tribunal, por lo menos, tiene que estar integrado por 3 individuos. En materia de arbitraje no es la excepción, es decir, la forma de organización del arbitraje también es a través de un solo juez, que en este caso se llama árbitro, o de varios árbitros que integran un tribunal arbitral. Ellos dictan una decisión, ¿verdad? No se llama resolución, porque eso entonces asemejaría a las sentencias que dictan los órganos jurisdiccionales, pero se llama decisión porque es obligatoria para las partes. Y también porque al ser obligatoria para las partes, entonces tiene fuerza ejecutiva. Recuerden ustedes que nosotros al hablar del arbitraje estamos siguiendo el escenario de un juicio de conocimiento, al igual como es el juicio ordinario, al igual como es el juicio oral, al igual como es el juicio sumario. El arbitraje, de la misma manera, es un juicio de conocimiento. Lo que sucede es que este juicio de conocimiento no se plantea en los órganos jurisdiccionales como tal, en materia civil. Insisto, hago la aclaración que en materia civil, porque ya verán ustedes que hay otras materias en las que sí un tribunal jurisdiccional conoce el proceso de arbitraje, al menos en nuestro país. En los países más desarrollados o más avanzados, inclusive hay temas, por así decirlo, o procesos o juicios, pues, que son conocidos por tribunales arbitrales, aunque no precisamente se trata de diferencias que puedan subsanar las partes fácilmente. Y eso se debe a que en la mayoría de países la justicia está desconcentrada no solamente en un solo organismo judicial, sino que tiene dispersa la justicia para resolver ciertas controversias, como por ejemplo el divorcio por mutuo consentimiento. En los Estados Unidos, por ejemplo, no en todos los Estados Unidos quizás, pero en muchos de los Estados Unidos, los juicios de divorcio no precisamente se llevan en la corte, ¿verdad? Así como acá, cuando son de naturaleza voluntaria, sino que hay tribunales de arbitraje porque es algo voluntario, es decir, no hay un litigio. Entonces, para que la justicia sea pronta y cumplida y eficaz y eficiente, los norteamericanos, y no solo ellos, sino que también en otras latitudes como en Europa, pues se lleva esto ante árbitros, ¿verdad? Porque lo que buscan es una negociación, un convenio. Entonces, el juzgado de arbitraje, o el proceso de arbitraje, perdón, más bien, puede ser muy flexible, inclusive hasta para conocer esos temas que no son de carácter litigioso y que
pues podrían poner final a controversias y además, sobre todo, lo más importante, desfogarían el sistema de justicia y se vería entonces el sistema de justicia favorecido para que sea de utilidad en el sentido que les va a evitar la mora judicial. Tal vez los temas que se pudieran conocer en arbitraje precisamente no es una vastedad, pero bien que podría ayudar para, como les digo una vez más, poder desfogar esa parte. Y no hablo solamente del divorcio voluntario, sino que de muchos temas más que podrían considerarse para que los conociera un tribunal de arbitraje. En nuestro país el arbitraje tiene fundamento legal muy claro. El arbitraje está contenido principalmente en el decreto 67-95 que se denomina Ley de Arbitraje. Ahí encontramos nosotros toda la materia arbitral. También está contenido en el decreto 06-2003 del Congreso de la República, que es la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, y ahí nos faltó agregar que también está contenido el arbitraje. Esto solo es para conocimiento, ¿verdad? Porque este es uno de los tipos de arbitraje. También está contenido el arbitraje, ¿sí? En el decreto 1441, que no está aquí anotado, en el Código de Trabajo. Código de Trabajo, decreto 1441. Ahí, digamos, tenemos los fundamentos legales para el desarrollo de esta clase de procesos en nuestro país. Lo que sucede es que cada una de estas clases de arbitraje obviamente generará su propia forma de trámite, ¿verdad? Las tres leyes que mencioné, aunque no está anotada la tercera de ellas por acá, tienen un proceso de arbitraje totalmente distinto. Es decir, de conformidad con la materia que se esté juzgando, así va a ser el proceso de arbitraje que se va a estar desarrollando, porque no para todo lo que se juzga es de la misma forma, ¿verdad? Pero sí se puede entonces juzgar a través de arbitraje. ¿Qué quiere decir? Que esta figura o forma de juzgar es muy amplia y es muy flexible. Desde luego, el arbitraje está fundamentado también en principios. El arbitraje, entonces, por lo menos tiene estos 5 principios que tenemos aquí establecidos en el diapositivo. El primero de ellos es el debido proceso, y es que un proceso de arbitraje no difiere de cualquier otro proceso que se va a llevar para dirimir diferencias entre partes. Un proceso de arbitraje es ejercido de igual manera mediante el debido proceso. ¿Qué quiere decir? Este proceso de arbitraje debe de tener todas las características que enmarca la Constitución Política de la República. En aquel principio del debido proceso que ustedes bien conocen, en donde dice que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido. Eso implica también entonces el segundo principio, porque el arbitraje, aunque es un proceso flexible y aunque no se lleva ante autoridades judiciales formales como tal, o como las que nosotros conocemos, al menos judiciales, es una aplicación del artículo 12 constitucional, porque es un principio. Entonces implica, si hay un debido proceso, también el agotamiento del derecho de defensa, porque el derecho de defensa es a través del cual pues yo voy a manifestar o poder manifestar como parte o como contraparte en un proceso si lo que ha expresado quien me está demandando es correcto o no es correcto, o es cierto o no es cierto, o es viable o no es viable. En fin, poder defender yo también mis derechos, porque no solo tengo obligaciones, sino que también tengo derechos como tal. Entonces, de eso se trata el arbitraje. Y principalmente en la aplicación del derecho de defensa. Así también el arbitraje, obviamente, por ser un proceso, tiene como principio el derecho de audiencia.
Nada ni nadie, como dijimos, de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la República, puede ser vencido sin antes haber sido oído. Y ojo aquí, porque muchos hacen una interpretación bien extensiva de este principio y deben de tener en cuenta que no es de esa forma. Es decir, en la interpretación extensiva dicen que quien es declarado rebelde entonces no fue oído y por lo tanto le violaron su derecho de audiencia. Están totalmente equivocados. Usted es debidamente citado a una audiencia y si usted no acude a esa audiencia habiendo sido legal y debidamente citado, entonces usted es rebelde. Es decir, usted está dando respuesta a esa audiencia, a esa citación, aún sin expresar una sola palabra, ¿verdad? Da a entender que quizás usted lo que está manifestando es que los hechos que el actor dice son totalmente ciertos, porque no tiene usted cómo defenderse. Entonces ya hay una manifestación, pero como la manifestación fue sin que usted estuviera presente y para no violentar ni el debido proceso ni el derecho de defensa, mucho menos el derecho de audiencia, se celebra la audiencia y se hace constar que se le notificó debidamente, pero que no acudió a la citación que se le planteó. Entonces, ante tal circunstancia, ¿sí?, es declarado rebelde, que es un estatus jurídico, y usted sabe ya, que ya lo estudiamos de acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, pues el que es rebelde lo que va a hacer es que pierde algunas cosas en el proceso, o casi todo, ¿verdad? Porque si usted, por haber sido declarado rebelde, sí, va a perder, por ejemplo, el derecho de ofrecer prueba, porque ya no puede, ¿verdad? Entonces, casi que lleva el juicio un poco cuesta arriba. Lo que sucede es que incorporarse a un juicio, aunque sea declarado en estado de rebeldía, también es poder y tener el acceso, no solo para que le notifiquen a usted debidamente la resolución a la que arribe el juzgado que conoce el proceso, sino que también para que usted tenga la oportunidad de defenderse en segunda instancia. Es decir, plantear los recursos que considere oportunos para ese tema. Eso da entonces a entender también que el proceso arbitral está revestido de el principio de contradicción. El principio de contradicción es aquel que me faculta a mí para poder plantear o expresar en contra de lo que a mí me están queriendo deducir, acusar, que yo debo una respuesta, etc. Es decir, el principio de contradicción es aquel que resulta de la posibilidad de contraatacar a la parte que a mí me está atacando. Y esto se debe a que yo también, en el ejercicio de mi derecho de defensa, tengo la oportunidad de poder demostrarle a quien juzga que lo manifestado por la contraparte carece de veracidad. Por último, dentro del proceso de arbitraje, pues también se puede o se da el principio equitativo. El principio equitativo quiere decir que las partes van a tener igual oportunidad. Se parece mucho al principio de igualdad. Ahora bien, lo que sucede es que el principio equitativo lo que va a tratar es de racionalizar las cosas. Entonces, en un arbitraje, lo que se puede hacer es tratar de facilitar las cosas a la parte que tenga mayores complicaciones, ya sea económicas, técnicas, jurídicas o de otra fórmula, porque lo que busca el arbitraje en sí no es llegar precisamente a dictar una decisión final, sino que lo que busca el arbitraje es tener una fórmula práctica, sencilla, pero imparcial de resolver las cosas. Por eso es que se dice como principio el trato equitativo.
El arbitraje entonces puede ser, conociendo ya su definición, su fundamentación legal y los principios que lo van a integrar, el arbitraje tiene varias clases. Para principiar, nosotros vamos a distinguir dos clases muy grandes que están reguladas en la ley de arbitraje. El decreto 67-95 establece principalmente de inicio dos clases. La nacional, que es el que se someten las partes nacionales por su convencionalidad. Un ejemplo muy claro de esto son las escrituras de constitución de sociedades. Usualmente las escrituras de constitución de sociedades, para dirimir las diferencias que nacen de la sociedad, ¿sí?, el quehacer de la sociedad o el desarrollo de la sociedad, pues usualmente las escrituras de constitución de sociedad, uno como notario, les incluye una cláusula arbitral o un acuerdo de arbitraje. En ese sentido, entonces, es que las personas que tienen esta clase de cláusulas son quienes van a acceder a un arbitraje nacional. Por supuesto que es el ejemplo más sencillo, pero hay entidades que firman grandes contratos. El Estado de Guatemala es uno de ellos. Firman contratos de muchas naturalezas y en vez de resolver sus diferencias con los proveedores a nivel judicial, se tratan de resolver mediante un juicio arbitral, ¿verdad? Entonces, el arbitraje es un proceso mediante el cual nacional se resuelven problemas que son de entidades que están en Guatemala. También está la categoría del arbitraje internacional, pero esta categoría, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, tiene tres estratos. El primero de ellos es cuando las partes en un acuerdo tienen sus domicilios en estados diferentes. Usted pactó algún proyecto, qué sé yo, de qué naturaleza, construcción de algo, con una entidad extranjera, ¿verdad? Y esa entidad obviamente tiene su domicilio en el país donde está constituida. Entonces, como el contrato que ustedes realizaron tenía una cláusula de acuerdo arbitral, ese arbitraje es de carácter internacional. El segundo supuesto para que un arbitraje sea considerado de carácter internacional es cuando se determina un lugar específico, un sitio específico para dirimir esa diferencia. Es decir, en nuestro medio quizás no hay muchos juzgados arbitrales, ahí se van a dar cuenta que es lo que les digo. Pero en otros países hay personas especializadas en esa clase de diferencias, principalmente porque vienen contratos que son, de hecho, realizados por personas que están en distintos domicilios, pero que el alcance que tienen los árbitros que van a conocer esa clase de procesos es muy corta, digamos, en países tal vez como el nuestro. Y hablo de esto con toda sinceridad y con toda libertad, porque nosotros ahorita tenemos un tema que es como país, que es el tema ambiental. Nosotros estamos tratando de impulsar a nuestro país del cambio del uso de combustible fósil, es decir, del petróleo y sus derivados, a energías más saludables, energías verdes, le llaman, ¿verdad? Es decir, que no generan contaminantes, tal es el caso, de los vehículos híbridos, de los que usan baterías de litio y no tanta gasolina para movilizarse. Más de alguno de ustedes quizás tienen uno de esos vehículos. Entonces, las grandes compañías ya tienen, ¿cómo se llama?, referencias de dónde se pueden tener pues un mejor producto si llegan a tener una diferencia entre ellos, ¿no? Entonces hay
pues legislaciones más avanzadas que la nuestra, en donde están más preparados para esa clase de litigios, cuando lo que se va a discutir precisamente quizás no son cosas de carácter jurídico, sino que técnico. Entonces buscan un mejor lugar arbitral. Por último, cuando el tribunal arbitral está en un tercer estado, ¿sí? Que conozca las controversias, ¿verdad? Entonces, que es más o menos como el segundo, pero, a diferencia de este, es que ese tribunal es porque algún convenio de arbitraje, por ejemplo, se llevó bajo la Convención de Nueva York, ¿verdad? Y no solo únicamente bajo las leyes puras, digamos, que tiene cada estado, sino que las Naciones Unidas en 1958, para que usted vea que no es algo nuevo, se firmó una convención sobre, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que usted quiera ir al juzgado arbitral de Nueva York, porque ahí está, pues ni modo, la mera central de este tipo de órganos jurisdiccionales. Pero amén de estas dos clases de arbitrajes, hay estas otras tres clases que pudiéramos integrarla en las dos anteriores. Perdón. El arbitraje que se llama ex sequuo et bono, ¿sí? Ex sequuo et bono. Esta es una expresión de origen latino, ¿verdad? Del latín, no del latín, significa es mejor arreglar las cosas mediante árbitros. Es decir, llegar a una conclusión es buena. Juzgarlo es bueno, eso es lo que quiere, es lo que expresa, ¿verdad? Tiene varios significados. Esto nosotros lo conocemos en nuestro medio y en la ley de arbitraje como amigables componedores. Es decir, cuando hay una citación entre dos personas que tuvieron una controversia y en vez de acudir directamente en demanda ante un tribunal arbitral, lo que hacen es que llaman un negociador. Llaman un negociador y este negociador es el que arregla entre las partes, ¿verdad? Plantea sus diferencias y él les va sugiriendo cómo ir haciendo para solventar la controversia a la que han arribado. Este es el arbitraje de derecho. El arbitraje de derecho usualmente se aplica en materia, por ejemplo, en nuestro medio de derecho laboral, pero también se aplica en materia de derecho civil cuando los instrumentos a través de los cuales se contraen derechos y obligaciones tienen una cláusula arbitral. Finalmente, el arbitraje contenido en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario se denomina arbitraje de consumo y se denomina de esta forma porque especialmente va a ser conocido por una entidad, en nuestro caso la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, del Ministerio de Economía, y es generado por el consumo, su nombre lo indica, de ciertos productos o servicios. Y entonces las personas pues generaron una diferencia en esta negociación y forzosamente llegan a un arbitraje, ¿verdad? Para tratar de solucionarlo y no ante un órgano jurisdiccional. ¿Cómo se va a constituir un arbitraje? El arbitraje se puede constituir de varias formas. Primero se puede constituir con un documento que se denomine compromiso. Y a través de ese compromiso, que puede ser un contrato formal o un documento informal, ¿verdad? Al hablar de formal e informal, es por la participación del funcionario que lo redacta, por ejemplo, sin que participe un notario, ¿verdad? Sino que las propias partes lo hacen. Entonces, ese compromiso tiene o contiene un acuerdo de arbitraje o un compromiso de arbitraje, ¿verdad? Para que las partes puedan dirimir sus diferencias a través de la aplicación de esta fórmula. Otra de las formas de cómo se constituye es a través de una cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria
tal cual es la de las escrituras de las sociedades mercantiles, en donde dice las partes se comprometen o las partes acuerdan, socios acuerdan que las diferencias que surjan de la aplicación y del funcionamiento de la presente sociedad se dirimirán mediante juicio arbitral o mediante arbitraje. Esa es una cláusula compromisoria, porque es un compromiso también. También se puede llevar un acuerdo arbitral, ¿verdad? Que ya es un documento formal. Una carta de arbitraje, que es el intercambio entre las partes, donde acuerdan que así lo sea, ¿verdad? Pero se hace a través de cartas. Y finalmente, el arbitraje en materia laboral, en nuestro medio, que ese surge de un conflicto de carácter económico-social, o también conocido como conflicto colectivo. Eso se da cuando dentro de de una entidad de trabajo, de un patrono, ¿verdad? Existe principalmente un sindicato. Entonces, ellos prefieren negociar a través de un arbitraje. Y también el patrono, porque quizás salga un poco más oneroso, pero es más efectivo. Ojo, el arbitraje en materia laboral es totalmente judicial. Es decir, el arbitraje en materia laboral es el único que se lleva en los juzgados, el resto no. Cuando las personas optan a la vía del arbitraje, pues optan por un proceso privado. Este proceso privado de solución de controversias lo que evita es acudir a los tribunales. Como les dije, a diferencia del proceso ante los tribunales, que usted lo único que va a gastar es el costo de lo que le cobre quien lo representa legalmente, en materia de arbitraje no. En materia de arbitraje se tiene que pagar a los árbitros, quienes integran el tribunal arbitral, o al árbitro que va a ser el único que juzgue, y a los abogados, y además algunas otras cosas que se plantean dentro del proceso arbitral, ¿verdad? Porque como tal, digamos que como es un proceso privado, no es tan cerrado como lo tiene el proceso judicial. Es decir, este proceso arbitral va a estar dotado de ciertas características propias que le van a dar vida y que lo van a hacer, digamos, funcionar, pero no en la misma forma como funcionaría un proceso judicial, solo que con ciertas flexibilidades. Es decir, tiene ciertas características. La primera de ellas es que es consensual. Un proceso arbitral es eminentemente consensual en el sentido que las partes no van a tener duda de que únicamente van a dirimir sus diferencias a través de arbitraje. Eso sí, ese acuerdo tiene que ser previo. Un proceso de arbitraje entonces solo puede tener lugar cuando ambas partes así lo han acordado. Puede ser que el arbitraje también pueda tener un alcance futuro. Por eso es que les decía, como por ejemplo, en las sociedades mercantiles tienen una cláusula de arbitraje, precisamente en un contrato. En algunos contratos de arrendamiento y contratos de otra clase de negociaciones, pues también se pueden incluir cláusulas de arbitraje, si las partes están de acuerdo y si la ley lo permite. Una controversia en un arbitraje puede someterse a la misma mediante un acuerdo de sometimiento. ¿Esto qué quiere decir? En este caso es cuando las partes no han fijado una cláusula compromisoria, pero sí al enterarse de las diferencias y comunicarse de las mismas, desean mejor hacerlo a través de un proceso de arbitraje. En el arbitraje, una sola cosa hay. No es lo mismo un proceso de mediación a través del cual se puede llegar a una negociación y convenientemente se dirime la diferencia,
En un proceso de arbitraje, una vez usted inició ese proceso, no se puede retirar hasta que el mismo finalice. Un proceso de arbitraje, lo único que, digamos, tiene de complejo ante los demás tipos de procesos es que aquí no puede usted desistir tan fácilmente del mismo, ni mucho menos renunciarlo y decir, mejor no voy a ir a la vía judicial porque es más barato. No, aquí no puede retirarse en forma unilateral. Todo que se desarrolle en un proceso de arbitraje debe de ser consensuado, absolutamente todo. Las partes pueden optar a seleccionar al árbitro o árbitros, es decir, en un común acuerdo, las dos partes que van a optar por la vía del arbitraje van a poder seleccionar sus árbitros. Usualmente, digamos, se llevan a cabo ciertas consideraciones previo a que se inicie con todo este proceso de arbitraje. Perdón, no sé si son compañeros los que desean entrar a la sesión o es alguien que quiera hacer preguntas. Pregunto yo. Ninguna de las dos cosas. Ingresar, link. Ingresar, va. Me voy a regresar aquí a la... Ahí está. Listo. ¿Veo la presentación? Ahí está. Ya los admití. Entonces, hay un reglamento, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por decirles algo, este es de carácter mundial. Entonces, este reglamento tiene aplicación en todos los procesos de arbitraje, de cualquier naturaleza, porque este fue creado por las Naciones Unidas. Entonces, este proceso, que también alimenta el decreto 67-95, no es la excepción, este proceso establece que las partes deben seleccionar en forma conjunta a un árbitro, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo en que el árbitro sea la persona que ambos lleguen a concretar mediante un acuerdo común. Si optan por un tribunal, es decir, ese tribunal va a estar integrado por forzosamente por tres personas. Estas tres personas son colocadas de la siguiente forma. Cada una de las partes elige un árbitro, el de su conveniencia, porque pues finalmente ese va a ser como su propio juez, ¿ya? Y entre los dos árbitros que ya llegan a ser designados finalmente por cada una de las partes, van a elegir al tercero, ¿verdad? Y ese tercer árbitro es el que hace las funciones de presidente, es decir, se integra un tribunal. Cuando las partes, por la clase de conflictos que tienen, no pueden llegar a nombrar a árbitros, ¿sí? Se puede acudir a la OMPI, ¿verdad? Al Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para que allí le puedan proporcionar a usted a un árbitro que le ayude. Yo estuve vi un caso de estos por unos vidrios blindados para vehículos BMW, ¿verdad? Se tuvo que acudir al Centro de Arbitraje Internacional de la ONU, es decir, al de la OMPI, porque había una discusión técnica en cuanto al blindaje por el tema de que si los vehículos eran atacados con municiones trazadoras, el blindaje no lo iba a resistir. Y se supone que el blindaje, cuando así se pactó, debía de resistir todo tipo de munición. Pero hicieron las pruebas y esa munición no la resistía. Entonces es una discusión, ¿verdad? Ustedes, les estoy hablando, digamos que ya estaban aquí en Guatemala, creo que eran dos o tres contenedores, no recuerdo bien, 2 contenedores creo que eran,
pues que traían los vidrios, ¿verdad? Tanto el windshield delantero como el vidrio trasero, que también se denomina windshield, por cierto, porque la traducción de eso es escudo de viento, y usted escudo de viento tiene al frente y a la posterior también. Entonces, creo, si no estoy mal, si no mal me falla la memoria, la reclamación era por $500,000 sobre cada contenedor, porque cada vidriecito de esos, no me acuerdo cuántos traía el contenedor, pero sí recuerdo que cada vidrio de esos costaba entre $12,000 a $15,000 cada vidrio. O sea, blindar un vehículo más uno de esos es cosa seria. Entonces, esa era una discusión y aquí no habían expertos en eso, ¿verdad? Entonces, para poder dirimir esta diferencia, se tuvo que llegar hasta ese punto. Por supuesto que pues yo solo lo vi hasta la integración del tribunal arbitral, porque ya como institución pública ya no podemos participar, ¿verdad? Nosotros pues nos dieron las gracias ahí solo por poder generar el espacio para que ellos llegaran a eso. Entonces, por eso les digo cómo se acude en esa selección. El arbitraje es neutral. Una de las cosas principales de un arbitraje neutral es que, pues, usted puede seleccionar el ámbito de nacionalidad del árbitro que usted quiera. No tiene que ser guatemalteco, pero ojo, en estos arbitrajes también lo que sí es importante en este ejercicio de la neutralidad es que el arbitraje puede llevarse a cabo en cualquier idioma que las partes consideren necesario u oportuno, ¿verdad? El arbitraje puede hacer que, pues, usted solo, así como yo, hable español, se invente que sabe inglés, ¿verdad? Y quiera que el árbitro sea un francés, ¿verdad? Entonces ahí estamos fregados, ¿verdad? Pero así es el arbitraje, es tan neutral, ¿verdad? Que dentro de lo que tiene es que se puede celebrar en cualquier parte, puede ser en cualquier idioma y puede ser también aplicable a el derecho en particular que se quiera garantizar, aunque ese derecho a nivel nacional no esté. Es el caso de estos vidrios que le cuento, ¿verdad? Porque pues aquí en nuestro país no hay legislación para ese tema, ¿verdad? ¿Sí? La elaboración de los vidrios y todo eso son otros 20 pesos, ¿verdad? O era, pues, en aquel tiempo, ahorita quizás ya. Pero había otras, digamos, latitudes donde sí la preservación de la vida a través de los diferentes sistemas de protección personal era más palpable, más tangible, y entonces existían reglas más claras. Entonces se llevó a cabo mediante esta fórmula. Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿O ingresar? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Como aporte, yo conozco una persona que vende equipo de blindaje y un día me estaba comentando que esto no es tan sencillo porque ya se encuentra legislado. Es más, usted no le puede vender, por ejemplo, un chaleco antibalas a cualquier persona si no se registra quién es la persona quien lo va a utilizar. Sí. Entonces sí, ya parece que ya está bastante regulado por quienes me imagino son los que solicitan el tipo de blindaje, ¿verdad? O por qué lo solicitan. Hay una cierta regulación ahí. Y fíjese que esa regulación es contraria al principio de protección personal. Sí. Por el principio de protección personal, lo que debiese de regular con mayor rigidez es las armas, pero no los sistemas de protección, pero así somos. Sí. Así somos. En otros países, en el nuestro todavía no, por supuesto, ¿verdad? Somos muy conservadores. Pero en otros países, otras latitudes, usted puede comprar el arma que quiera, del calibre que sea y cuantas usted quiera. Es su problema. Aquí en nuestra legislación, ¿no? Igual del tipo de munición que usted guste, ¿verdad? Por supuesto que hay munición prohibida, ¿verdad? Pero bueno. Se supondría que no haría falta blindarlo porque son prohibidas las armas
pesadas o de uso militar, etcétera. Entonces, por ahí, o sea, tienen esa conjugación, ¿va? Pero esa conjugación es absurda porque se prohíbe las armas de uso militar, sí, pero las personas que, digamos, quieren andar legalmente armados, pero los que andan ilegalmente armados es que les importa, ¿va? O sea, son cosas contradictorias, pero así es nuestro país de bonito, ¿verdad? Y muchas gracias por su aporte. En el proceso arbitral, lo que sí lo que sí se privilegia es la confidencialidad. Es decir, en un proceso de arbitraje, si usted violenta la confidencialidad, sí está violentando un principio que puede generarle daños y perjuicios en su contra. Y esos daños y perjuicios derivados de esa cuestión, inclusive, lo puede llevar usted, si es que cabe alguna figura penal, hasta algún delito penal, ¿verdad? Y esos delitos penales muchas veces no son del orden común, es decir, que yo le voy a decir uso de documentos falsificados o falsedad material e ideológica, no, pero sé decirle que si usted lee la ley de la propiedad intelectual, ¿verdad? Ahí se va a dar cuenta que hay delitos especiales. Esa clase de delitos son los que se dan en el proceso arbitral. ¿Por qué? Principalmente lo que está escrito en el segundo punto de esta diapositiva, en que hay una restricción de secretos comerciales o de información confidencial, porque a veces las partes tienen diferencias por esas cosas de las metodologías de mercadeo principalmente. Entonces, esos son secretos comerciales, como por ejemplo, que alguien vaya a develar cuál es el secreto de los ingredientes del cuento ese de empanizador del pollo campero, porque a usted se lo venden en el súper y hasta ellos mismos, no sé si ellos mismos pues, pero en algunos lugares he visto ahí empanizador campero, dice, ¿verdad? Y no sabe igual el pollito, ¿verdad? Uno lo hace en su casa y no le sale igual, ¿verdad? Entonces, igual la fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Saber cuál es. No se puede saber, pero en una diferencia probablemente algunos componentes secretos sí los tengan que establecer, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted puede incurrir en delitos penales de nivel intelectual, al violar, digamos, la confidencialidad de un proceso arbitral. Un proceso arbitral, la decisión que toma el tribunal arbitral o el árbitro, como usted decidió someterse ahí, esa decisión es ejecutable. La decisión que el juzgador arbitral o el tribunal arbitral toma se llama laudo arbitral. Y esa decisión, ese laudo arbitral es 100% ejecutable. Y esa decisión de la ejecución de los laudos arbitrales, pues deviene desde su creación. Aquí está citada precisamente la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, aunque en nuestro país le denominemos laudo arbitral. La Convención de Nueva York de 1958 declara que es ejecutable lo resuelto por el tribunal arbitral. Entonces, como usted ya llegó a un compromiso final de un juicio de conocimiento, así como sucede, que creo que el ejemplo más palpable que podemos citar nosotros de un juicio de conocimiento es la sentencia de juicio oral por la obligación de prestar alimentos. En la obligación de prestar alimentos, usted sabe que si usted no paga los alimentos a los que se comprometió, lo van a ejecutar. Y en esa ejecución, aparte de la obligación del pago de los alimentos, se le puede llegar a convertir a usted hasta en delito penal. Ahí se recuerda, y con todo respeto para las damitas presentes, que por no pasar usted la debida asistencia económica, más si las hijas que Dios le permitió traer al mundo, pues son mujercitas, ¿verdad? Así como lo oye, perdone tal vez el que lo recalque, ¿verdad? Que son sus hijas y que son mujeres. Le digo esto porque está el delito de femicidio.
Entonces usted, en contra de su ex esposa o su esposa, si es que todavía sigue con ese vínculo y no lo ha disuelto, y sus hijas, usted comete el delito de femicidio en grado de violencia económica en contra de la mujer. Por eso es que se lo pueden llevar preso, ¿verdad? No es por otra razón, no es por no haber pagado, o sea, deviene de no haber pagado, pues, pero el delito lo comete usted, ¿sí? Al no responder económicamente a sus obligaciones contraídas. ¿Dónde? Mediante un juicio oral de conocimiento. Y como eso se lo ejecutan, en la misma forma es un laudo arbitral. ¿Sí? Si usted no cumple con el laudo arbitral, inclusive, entonces puede incurrir hasta en delitos penales. Y no solo los laudos arbitrales nacionales, porque la Convención de Nueva York de 1958 lo que reconoce principalmente son los laudos internacionales. Y estos laudos internacionales van a ser juzgados en el proceso nacional. Más adelante, ¿sí?, nosotros vamos a ver dentro de este curso la ejecución de sentencias extranjeras. A eso se refiere, ¿verdad? Hace esa referencia, porque el laudo arbitral se homologa, es decir, tiene la calidad de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y entonces ya puede ser juzgado porque ya quiere decir que un proceso de conocimiento, que son los que estamos terminando hoy, con el juicio arbitral, en el cual ya se conoció la diferencia y a usted ya lo declararon responsable. Entonces ya se puede ejecutar, se puede obligar el cumplimiento, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la materia del arbitraje? Todo. Limitaciones, únicamente lo que la ley disponga. Si la ley dispone de un proceso en específico, entonces se le da preferencia al proceso legalmente establecido, salvo que las partes en su común y ¿cómo se llama?, libre decisión hayan elegido que este proceso sea arbitrario, ¿verdad? Pero de principio, por eso se dice todo lo que las partes pueden disponer libremente, todo. Y en nuestro caso, todo lo que la ley dispongan de igual manera. Y eso, por eso es que nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, cuál es lo que las partes pueden disponer y cuál es lo que la ley le va a disponer. Los árbitros, para poder ser árbitro, miren, 4 requisitos sencillos: pleno ejercicio de sus derechos civiles, especializado en una materia determinada, autorizado para ejercer como árbitro, porque para ejercer como árbitro no es que yo me lo puedo inventar y cualquiera va a hacer, no. Usted debe de tener los cursos y principalmente estos son estudios de posgrado en nuestro país para poder ser árbitro. Es decir, primero debe de tener una profesión a nivel de licenciatura. Casi todas las cámaras arbitrales, así se denominan, ¿verdad?, tienen como requisito principalmente que usted posea una profesión a nivel de licenciatura. No solamente los abogados y notarios, ¿verdad?, podemos ser árbitros, como en el caso de los jueces. En el caso de los jueces, únicamente está limitado para nosotros los abogados y notarios. Si usted quiere ser juez, primero debe graduarse abogado y notario. Si usted quiere ser árbitro, no. Porque como es tan amplia la materia, ya le conté el caso de estos vidrios blindados, pues aquí no habían especialistas en ese tema. Recuerdo que se fueron para España, ¿verdad? Entonces, allí ya pues habían especialistas en ese tema y se desarrolló ese proceso de arbitraje. ¿Alguien desea participar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, entonces estos árbitros no son considerados como jueces lego. No. Pero pues, los árbitros,
lo que diferencia es que en el juez lego el que tiene es conocimiento, ¿verdad? Pero de la materia judicial. El árbitro va a tener conocimiento no solamente del proceso como tal, pero ahí van a ver cómo es este proceso, sino también va a conocer en forma, o el conocimiento que más se aprecia en un árbitro es el conocimiento técnico. Por eso les decía, digamos, en los temas que más inciden, o las personas que más inciden ahorita en este tiempo, son las personas que tienen conocimientos técnicos. Entonces ellos tienen el conocimiento del proceso arbitral, ¿verdad? Porque finalmente el proceso arbitral, pues nuestra ley más o menos, les diría yo que lo define, aunque el proceso arbitral no tiene como tal un seguimiento, salvo los de materia especializada, como el proceso laboral. Pero el proceso de arbitraje aquí es un poco abierto, ¿eh? De hecho, yo les voy a presentar un esquema y ustedes pueden hacer el propio. Así de flexible es, porque si ustedes si ya leyeron o van a leer la ley de arbitraje, se darán cuenta que el proceso arbitral, ¿verdad?, es flexible debido a que las partes son las que van a conocer, digamos, esa parte técnica. Entonces, el juez lego, si bien es cierto, no tiene, por principio, no tiene conocimientos técnicos en derecho, lo que no sucede aquí en el arbitraje. Y le digo por qué. Porque en el arbitraje sí tiene que tener conocimiento especializado en materia arbitral. Sí tiene que tener, digamos, la orientación necesaria para poder desarrollar este proceso de arbitraje. El juez lego, le diría yo, es un conciliador o un amigable componedor. Ese no tiene ni la más mínima idea. Por ejemplo, puede ser un ingeniero, ¿eh? Pero ese ingeniero sí conoce bien la materia de la que están tratando y también puede plantear una solución que le convenga a ambas partes. De derecho no sabe nada. Ya. Pero en materia arbitral sí conocen el proceso de arbitraje. Porque hay inclusive, por eso les hacía relación a la Convención de la ONU. De la ONU, sí, a través de la Convención de Nueva York de 1958. Entonces, esa relación sí la tienen que tener. No, por eso les decía, no todos van a decir, yo soy árbitro. Quizás de fútbol, ¿verdad? Porque ahí sí puede ir a pitar como quiera sin conocimiento, pero aquí no. En materia de arbitraje, no. Tienen que estar afiliados a una cámara. Entonces esa cámara lo obliga a tener el estudio. El juez lego, insisto, es el que sin tener conocimientos de derecho logra plantear soluciones sin tener conocimientos de derecho. Tiene conocimiento técnico de lo que está juzgando, pero no conocimiento de derecho. El árbitro no. Los árbitros, al menos en nuestro país, no. Sí tienen que haber tomado, digamos, estudios de posgrado de esta materia. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bien. Miren, si desean participar, no levanten la mano, sino que mejor hablen, porque de todos modos no miro. Perdonen, pero yo miro la presentación como ustedes la miran. Entonces, no sé quién, si levanta la mano, no los puedo atender. Sí, licenciado, soy yo nuevamente. Una duda, ¿estos árbitros pueden ser solamente licenciados en ciencias jurídicas y sociales o es necesario la titulación de abogado y notario? En nuestro medio y la forma como está organizado internacionalmente el arbitraje, solo es suficiente un título a nivel de licenciatura. Ahora, si se refiere a cosas muy especializadas, será la Cámara, digamos, en nuestro caso está la Cámara de Arbitraje de la Cámara de Industria, está el SENAG también.
Hay varias, digamos, ya más instituidas, ¿verdad? Me imagino que estarán clasificados también los árbitros dentro de... A eso voy. Cada cámara va a tener clasificados sus árbitros de acuerdo a las especialidades que ofrezca, porque al final es un negocio. Un árbitro, vi un arbitraje, no lo vi pues, pero sí tuve conocimiento en una institución pública, por respeto no voy a decir cuál es, pero el árbitro ya se llegó al final y todo de ese conflicto. El árbitro cobró 185,000 quetzales. Wow. Así de sencillo. Entonces, yo también dije lo mismo. ¿Y eso quién lo paga, Ale? El vencido, como en cualquier juicio. Como en cualquier juicio, el que resulte vencido. Recuérdense que estamos en un juicio de conocimiento, que si bien es cierto, se va así a dirimir y todo más suavecito, pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias, digamos, de derechos y obligaciones para las partes que integran ese proceso. Entonces, el vencido es el que paga. Y es más, fíjense ustedes que en el proceso de arbitraje, en la realidad, como se lleva, el de materia civil, chica, esos árbitros solo cuentos son en esta institución donde les digo, porque yo me di cuenta de ese proceso, quería que lo grabaran, quería que, o sea, ya el tribunal integrado, pues me refiero, querían una videograbación de alta calidad en resolución no sé qué, o sea, no, ellos dijeron ahí el tipo de resolución. Querían que los micrófonos fueran inalámbricos para no tener a terceros que estuvieran enterados de lo que se estaba tratando en la sala de audiencias. Querían aire acondicionado. Pidieron un menú de comidas. Cómo se iba a desarrollar la audiencia, pero ojo, la audiencia, digamos, comenzaba a las 8 de la mañana, por poner un ejemplo. Comenzaba a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana en coffee break. El coffee break querían café, pastel de no sé qué, y no sé, o sea, un menú. Y de ahí, como la audiencia se iba a prolongar, entonces la siguiente fase, ahí ellos inventan las fases, ¿no? Almuerzo, 3 menús integrados de tal y tal y tal forma, servido de tal y tal, entre a tal hora a tal hora, ¿eh? Era una cosa así bien de lujo porque comenzaban a las 3 de la tarde otra vez. No me recuerdo si interrumpían el almuerzo a la 1, comenzaban a las 3 de la tarde otra vez, finalizaban a las 4, pero al final de la jornada, otro coffee break. Y todo eso casi que es impuesto, y ustedes lo tienen que hacer o el tribunal arbitral no desarrolla la audiencia. Porque bajo la premisa del principio de trato equitativo, es que usted tiene que tratar bien a todos, ¿va? Incluyendo el tribunal arbitral. Es fregada la cosa. Es fregada la cosa. Un arbitraje es caro. Por eso es que todavía nosotros, como tenemos una economía un poco reticente, ¿verdad? Es decir, no somos platudos, preferimos la justicia ordinaria, aunque es tardada, pero no nos sale tan caro. Pero un tribunal arbitral tiene que pagar al árbitro y además a su abogado, porque el hecho de que usted haya nombrado un árbitro no quiere decir que ese árbitro vaya a ser el que lo defienda. Recuérdese que en ningún proceso, bajo el principio del debido proceso, ¿sí?, puede ser parte y juez. Entonces, no. Tiene que llevar un abogado extra, ¿me entiende? O alguien que haga esas veces, pues, para defenderlo en el tribunal arbitral. Tiene que ser, ahí sí, tiene que ser de preferencia un abogado o un equipo de defensores, que también así les denominan, integrado por abogados y especialistas, ¿verdad?, en las distintas materias. Por eso es que esto es tan amplio. Y no precisamente, como decía el compañero que preguntó, pues es necesario ser abogado y notario, ¿verdad? Porque usted va a defender a alguien, pero desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Aquí hay juicios, por ejemplo, en nuestro país he sabido de juicios de procesos arbitrales en materia de energía eléctrica. Y esas son puras cosas técnicas, ¿verdad? Porque
el nivel y el voltaje y la conducción y la redistribución. Esas son cosas técnicas que uno como abogado, pues tendría que ser muy especializado en eso, y saber sobre cuestiones técnicas, pero para eso están los ingenieros en esa cosa, ¿no? Entonces, ser árbitro no es, no precisamente ser abogado y notario, se puede ser de cualquier otra profesión, ¿verdad? Sí. Y el defensor también, ¿verdad? Como le digo, de preferencia, uno de su equipo de defensa tiene que ser abogado, ¿verdad? Porque nosotros somos los especialistas en interpretar las normas, pero no las normas técnicas, ¿verdad? Ahí hay que diferenciar entre las normas jurídicas y las normas técnicas. Entonces hay que apoyarse en un equipo profesional. ¿Cuáles son los trámites, digamos, que yo les puedo poner como ejemplo en nuestro país? Los más claros, ¿verdad? Este es el trámite de arbitraje en materia laboral. Este trámite de arbitraje en materia laboral es llevado a cabo, es sustanciado o conocido por un juzgado de trabajo y previsión social. No es cualquier órgano jurisdiccional, es un órgano especializado. Pero este arbitraje es eminentemente judicial, ¿sí? Judicial. Este es un arbitraje eminentemente judicial. ¿Por qué? Porque forzosamente lo va a llevar un órgano jurisdiccional, un juez, solo que ahí se va a constituir como tribunal de arbitraje. El tribunal de arbitraje en nuestro país, y como ustedes pueden darse cuenta, lleva el mismo proceso que un proceso ordinario cualquiera o un proceso judicial cualquiera, ¿verdad? El juez va dirigiendo cómo se sustancia el proceso, ¿verdad? Entonces, claro, tiene algunas diferencias de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en nuestro país, el Código de Trabajo en materia laboral da solo dos fórmulas: voluntario o potestativo y legal o obligatorio. Es decir, cuando las partes quieren optar por el arbitraje, entonces ese es un voluntario o potestativo. Pero cuando las partes forzosamente tienen que realizar ese proceso de arbitraje, se dice que es obligatorio, ¿verdad? Sí, es obligatorio. Entonces, cuando se es obligatorio es cuando principalmente en materia laboral, cuando hablamos de conflictos colectivos, y esos conflictos colectivos ya tuvieron una fase de conciliación, y esa fase de conciliación no arrojó el resultado que se tenía que, o se pensaba, o no se desarrolló. Entonces, forzosamente se llama arbitraje. Insisto, este es en materia laboral y obviamente este es para conocimiento general de ustedes. No tengan miedo, no voy a preguntar de materia laboral en el examen si estamos en derecho procesal civil. Es oportuno que lo conozcan porque digamos, el arbitraje usualmente lo relacionan más a lo laboral, y cuando ustedes se deben examinar de su examen técnico profesional, perdón, lo relacionan más a lo civil. Y cuando ustedes llegan a su examen técnico profesional, oh sorpresa, ¿verdad? En materia laboral les preguntan el juicio arbitral y les preguntan usualmente toda la doctrina que vimos con anterioridad, hasta llegar, por supuesto, hasta esta parte del arbitraje en materia laboral. Sí, ¿verdad? Ahora el arbitraje en materia civil. El arbitraje en materia civil, insisto, este esquema lo hice yo tomado de la interpretación mía, ¿verdad? De el decreto 67-95. Usted lo puede comparar si usted toma su decreto 67-95 e identifica cada una de las fases o etapas en las que se va desarrollando, pues obviamente o encontrará estos mismos pasos o más o menos, no lo sé. Estos que yo le planteo, que son 9 pasos, es lo mínimo que se tiene que desarrollar en un proceso arbitral.
¿Cómo comienza? Con una diferencia. El proceso arbitral inicia cuando dos partes tienen una controversia. ¿Qué es controversia? Cualquier cosa que genere malestar entre las partes. Y como se dijo en el contrato o se estableció por medio de un documento anexo o por otro contrato, que las diferencias se iban a dirimir mediante arbitraje, entonces lo que se hace es una solicitud inicial entre las partes para poder iniciar el proceso arbitral. Ya notificada esa solicitud, entonces se procede a la integración del tribunal arbitral. Usualmente en nuestro país y en los procesos que yo he visto, ¿verdad? Es mi experiencia la que les puedo compartir, nunca he visto que lo haga un solo árbitro, nunca. Siempre ha sido un tribunal. Como les expliqué en un inicio, el tribunal se integra por un árbitro nombrado, digámoslo así, por la parte reclamante, un árbitro nombrado por la parte a la cual se le reclama el derecho a la obligación, y un árbitro que nombran los dos árbitros que ya han sido designados por cada una de las partes. Ahora, esa integración de ese tribunal pareciera una cosa sencilla, es lo más difícil que puede haber, ¿verdad? Porque surgen muchas veces conflictos de intereses. Ya que está integrado el tribunal, entonces sí se da la instalación del tribunal, ¿verdad? La audiencia como tal, se cita a las partes y se pide entonces la demanda inicial. La demanda inicial. Aquí hay un error en esta diapositiva. La demanda inicial. En esa demanda inicial es donde obviamente se van a plantear todas las cuestiones que le dan pues principio a esa controversia. Luego se plantea la contestación de la demanda, ¿verdad? Porque hay un derecho de defensa y un principio contradictorio. Ambas partes pudieron ofrecer prueba. Esa prueba hay que diligenciarla. En el diligenciamiento de la prueba, el tribunal arbitral puede fijar las condiciones, los momentos y las formas como el tribunal se le ocurra. Es decir, aquí es donde les digo, no sucede lo mismo que en cualquiera de los juicios que ya vimos, ¿verdad? Que hay un plazo, por ejemplo, en el ordinario, el periodo previo de 30 días, y si no, se solicita una prórroga por 10 días más, pero si hay que recibir prueba en el extranjero, se puede pedir una extensión de la prueba hasta por 80 días, que sumados son 120 días. Esa es la prueba en un juicio ordinario, ¿verdad? Y usted sabe que en el oral y en el sumario esos periodos son más cortos. Pero en el arbitraje no. En el arbitraje es el tribunal arbitral el que va a decidir cómo y cuándo se diligencia la prueba. Puede ser que sean sesiones sucesivas, puede ser que sea en un día, puede ser que eso tarde meses en diligenciarse. Cuando se finaliza, y por eso digo que esta diapositiva, esa flecha que está de la segunda a la tercera columna está mal colocada. Vamos a tener que llamar la atención al que hace las diapositivas, yo mismo, ¿verdad? Cuando se finaliza el diligenciamiento de la prueba, se da lo que se denomina alegatos finales. Es lo que conocemos como vista en el juicio ordinario. Entonces, ya sean los alegatos finales, ahí las partes pueden hacer sus conclusiones, ¿verdad? Y desacreditar la prueba, por ejemplo, también. Y finalmente se dicta el laudo arbitral. El laudo arbitral es la decisión que va a tomar el tribunal arbitral, y esa decisión pues también causa autoridad, causa el efecto de autoridad pasada en cosa juzgada, ¿verdad? Porque ya se juzgó lo que se está conociendo, y solo, únicamente es susceptible esa decisión de recurso de revisión. El recurso de revisión
se envía a una sala jurisdiccional. ¿Sí? ¿Escucho? ¿No? Y posteriormente, como ustedes saben, en nuestro lindo y hermoso país, no hay materia que no sea susceptible de amparo. O sea que después de recurso de revisión para que la laudo arbitral cause firmeza, si las personas no están de acuerdo, entonces es un bonito amparo, ¿verdad? Entonces, aún así, les digo, el proceso pues sí puede ser mucho más beneficioso y más corto que un proceso en la justicia ordinaria. Lo que sucede es que es más caro, pero hay que evaluar el costo-beneficio, o sea, ¿verdad? Así es que esto es el arbitraje. No es una materia complicada y no es un juicio complicado. Este es un esquema. Si yo llegara a preguntar algo en el examen, ustedes ya saben que pregunto lo que enseño. No puedo preguntarles otro esquema, ¿verdad? Porque este es el que yo les enseñé. Como le dije una vez más, si usted encuentra otro esquema donde hayan más, usted considera que aquí hay más pasos que seguir, está bien, porque de eso se trata el juicio arbitral. Es totalmente flexible. Por supuesto que tiene que tener un orden lógico y llegar a un final. Tampoco puede ser eterno, ¿verdad? Pero lo que le trato de decir es que es informal. ¿Estamos? Bien. Volvemos aquí. ¿Dudas o preguntas sobre este tema, mis queridos amigas y amigos? Si no las hay, les deseo un buen fin de semana, una feliz noche. Entreténganse, diviértanse, háganlo en familia, pásenla bien, pero recuerden la reflexión de hoy, ¿verdad? Lo que usted está haciendo lo acerca cada día más al lugar donde quiere estar el día de mañana. Esa pregunta se la responde usted.